Hola, buen día, amada iglesia, Dios te bendiga. Gracias por reunirte una vez más a través de esta transmisión. Estamos muy contentos de compartir la palabra un domingo más. Así que te invito a que tomes tu lugar, que te pongas cómodo, que prepares tu Biblia, tu libreta, tu lapicero, para que puedas anotar lo que Dios va a hablar hoy a través de su palabra. Recibe un fuerte abrazo hasta tu hogar y permite que el Espíritu Santo hable hoy a tu vida. Y tengo un mensaje para ti que espero que sea de mucha bendición, un mensaje que debe transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra vida y aprovechar este tiempo de oportunidad. Y le he titulado a este mensaje, Tengo un propósito. Y quiero que tú puedas repetirlo en tu hogar y lo digas con convicción, tengo un propósito. Y no importa la edad que tengas, no importa si eres muy joven o ya tu edad es muy grande, todos nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Dios nos ha dado un propósito para disfrutar en esta vida. Y muchos de nosotros, no importa la edad, no hemos descubierto el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el no descubrir el propósito de Dios en nuestra vida no nos permite vivir una vida plena en Cristo Jesús. Así que hoy quiero compartirte 3 características, 3 claves, 3 principios para que tú puedas encontrar tu propósito y aprovechar este tiempo de oportunidad para poder hacerlo y servir a Dios. ¿Estás listo? Vamos a iniciar. La primera manera en que tú puedes descubrir el propósito de Dios en tu vida es por medio de sueños. Di conmigo, sueños. Y encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37, una historia que tú te sabes quizá de memoria, la escuchaste quizá de niño o tus hijos la han escuchado, se la has platicado, y es acerca de José el soñador. José el soñador, tú sabes lo que pasó, tú sabes que él tenía sueños de parte de Dios donde él iba a estar en una posición privilegiada a la de sus hermanos y sus familiares le iban a servir. Entonces esto provocó envidia, provocó celos, provocó que José fuera vendido, que fuera esclavo, que fuera encerrado en la cárcel, hasta que por último Dios lo puso en un lugar privilegiado, tal como en sus sueños se los había mostrado. Yo quiero hablarte que en este primer principio, que Dios ha puesto sueños en tu vida, Dios ha puesto sueños en tu corazón, que quizá ya seas una persona adulta y no has cumplido, o quizá eres una persona joven que está comenzando a tener sueños. Déjame decirte que muchos de tus sueños, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, cuando tú te acuestas a dormir y comienzas a imaginar cómo te ves en 5 años, cómo te ves en 10 años, con una carrera, con una profesión, con un trabajo, con una empresa, muchos de esos sueños es un llamado de Dios para que sea tu propósito. Esto representa cada anhelo que hay en ti. Muchos jóvenes sueñan con ser grandes cocineros, grandes diseñadores, grandes predicadores. Probablemente ese anhelo en tu corazón, ese deseo que hay en ti, sea el propósito de Dios para tu vida. Déjame decirte que no es malo soñar. No es malo imaginarte metiendo un gol en el Mundial con el equipo de México, porque probablemente ese sueño Dios lo puso en tu ADN, Dios lo puso en tu corazón para cumplir tu propósito en esa tierra. Y hay muchas personas que se alejan de los sueños porque otras personas lo criticaron, porque quizás se burlaron de él cuando contó su sueño, porque parecía algo ilógico, o porque muchas veces pensamos y comentamos que con esos sueños no se puede servir a Dios. Déjame decirte que si está en tu corazón, ese sueño puede ser el propósito de Dios para tu vida. Y tú puedes tener muchísimos sueños, pero hoy quiero darte la clave para que tu sueño se convierta en el llamado que Dios te está haciendo. Y esto lo encontramos en Salmos capítulo 37 versículo 4, y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son esas peticiones? Ser un gran estilista, una gran estilista,
un gran cocinero, un predicador, un cantante, un buen músico, tener empresas, ser abogado, arquitecto. Ese deseo que está en tu corazón se convierte en un llamado de parte de Dios cuando tú te deleitas en la presencia de Jehová. Cuando tú encuentras placer en buscar de Dios, en meterte todos los días con Dios, en leer tu Biblia, entonces los deseos de tu corazón se convierten en tu propósito y en tu llamado, porque Dios los está respaldando y te está concediendo eso con lo que tanto sueñas. Y quiero aclarar esto, es muy importante. Tus sueños sin Dios solo son sueños, pero tus sueños con Dios se convierten en un llamado. Y hay muchas personas que quizás sus sueños eran ser grandes artistas, pero cuando te metes a buscar más de Dios, a deleitarte en Dios, sin darte cuenta, tus sueños y tus anhelos comienzan a cambiar, comienzan a ser transformados. Y ahora lo que más te apasiona, lo que más te gusta, ya no es lo que deseabas hace un año, hace un mes, sino ahora es lo que en verdad es tu propósito. ¿Cómo descubrir tu propósito en esta vida o tu llamado? Número 1, tus sueños. Pero esos sueños tienen que ir de la mano de Dios. Tienes que deleitarte en Dios para que tus sueños se conviertan en tu propósito. Número 2. ¿Qué pasa si yo no tengo sueños? ¿Qué pasa si no tengo aspiraciones? Soy muy realista y me he metido mucho con Dios. La otra forma en que tú puedes descubrir el propósito, el llamado de Dios a tu vida es a través de escuchar la voz de Dios. Aquí hay una gran diferencia porque en el primer punto es lo que hay en tu corazón, el anhelo, lo que a ti te gusta hacer, lo que tú eres bueno, aquello que te apasiona. Pero en este segundo punto, para descubrir el llamado de Dios, es escuchar claramente la voz de nuestro Dios. Y vemos personajes como Moisés enfrente de la zarza. En el Éxodo capítulo 3 encontramos que Moisés tiene un encuentro con Dios en la zarza y Dios le habla claramente qué es lo que quiere y dice: ¿sabes qué? Quiero que liberes a mi pueblo del gobierno de Egipto. Entonces él puede escuchar claramente cuál es el propósito, a qué fue llamado. Pablo es otro ejemplo de cómo tuvo un encuentro con Dios. Él tenía otros ideales, él tenía otros sueños, otros principios, muy lejos de hacer la voluntad de Dios, pero se encuentra con el poder de Dios y escucha claramente la voz de Dios diciendo lo que tiene que hacer. Y no está mal buscar tu propósito en escuchar la voz de Dios. Pero déjame decirte que no vas a escuchar la voz de Dios acostado en tu sofá viendo Netflix. No vas a descubrir tu llamado mediante la voz de Dios cuando te la pasas horas en el internet. Hay un texto muy conocido que dice, se encuentra en Jeremías 33, versículo 3, y tú lo sabes de memoria: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces probablemente sea tu llamado, probablemente sea el propósito de Dios para tu vida. Probablemente has vivido no sé cuántos años, pocos o muchos, sin descubrir el propósito de Dios porque no has escuchado la voz de Dios, porque no has tenido tiempos de clamor para que Dios te descubra para qué fuiste llamado. Hay personas que el primer contacto, cuando las conoces, tú sabes para qué son buenos, tú sabes para qué han sido llamados. Personas con una voz privilegiada, hermosa, sabes que han sido llamados para la alabanza y la adoración. Personas que son excelentes decorando, saben que han sido llamados a la parte mobiliaria de la iglesia. Pero muchos de nosotros vivimos con temor. Vivimos quizás sin darnos cuenta de en qué somos buenos. Y a muchos de nosotros nos cuesta aún más que a otros descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Te has acostado sin saber qué es lo que Dios quiere para ti, sin descubrir cuál es tu llamado en lo profesional, en lo sentimental, en lo emocional. Déjame decirte que si tú no tienes sueños, quizá no tengas aspiraciones, quizá Dios quiere mostrarte su llamado a través del clamor. Clama a Él y Él te va a responder y te va a enseñar lo que para muchos y para ti mismo está oculto.
Dios te abrirá los ojos para ver cuál es tu propósito y tu llamado. Tercer punto para descubrir tu llamado. Lo encontramos en Nehemías capítulo 1 y capítulo 2. Y el tercer punto para que tú puedas descubrir tu llamado es a través de ver la necesidad y sentir compasión y sentir la necesidad de responder a esa circunstancia. Sí, muchas veces tú ves, aunque estás en el mismo lugar con otros hermanos, con otras personas, tú puedes ver la necesidad de alguien y en tu corazón sientes el deseo de ayudar, de servir. Quiere decir que Dios te está llamando a cierta área. Probablemente ves un enfermo y tienes ganas, el deseo de orar por los enfermos, pero te da temor de que qué van a decir. Eres muy joven, tienes poco en la iglesia o eres muy grande. Déjame decirte que si tú sientes ese deseo ferviente de orar por los enfermos, quizá Dios te está llamando al ministerio de sanidad o de oración. Nehemías está en un lugar privilegiado y de repente se entera que los muros de su ciudad han sido derrumbados, que donde sus padres vivían, sus hogares han sido derrumbados, y él ve las murallas caídas y siente una necesidad de reconstruirlas, y va con el rey, y el rey observa a Nehemías cabizbajo, con una cara de tristeza, de dolor, y él dice: ¿qué pasa, Nehemías? Y Nehemías dice: las murallas de mi ciudad se encuentran destrozadas, los hogares de mis hermanos se encuentran destruidos y necesito ir a ayudarlos. Nehemías entiende su llamado y su propósito al ver la necesidad. Quiero decirte que aunque muchos veamos la misma necesidad en ciertas áreas, no todos sentimos el deseo de ayudar. Y esto no es malo, ni es para señalar. Es porque si tú lo sientes, no te limites, porque Dios te está llamando. Dios te está dando un propósito. El carnicero de tu colonia no va a sentir la necesidad de ayudar. La persona con la que vives, tu familiar, tus papás, tu mamá, probablemente al ver la misma circunstancia difícil de alguna persona extraña, no va a sentir el deseo de ayudar, y quizá tú sí, porque Dios te está llamando a ti. 3 principios para descubrir el propósito de Dios en tu vida. Número 1, tus sueños, tus anhelos. Número 2, escuchar la voz de Dios. Número 3, ver la necesidad y sentir el deseo de suplir. Hermanos, en estos días de oportunidad, yo quiero invitarte a que pongas en práctica estos 3 principios, que comiences a soñar, que comiences a anhelar, que no te conformes a lo que estás haciendo ahorita en tu casa, en tu iglesia, en tu colonia. Comienza a soñar con algo más, comienza a soñar con tener quizá algún negocio, comienza a soñar en tener preparación, en tener estudios, porque por medio de los sueños Dios te va a revelar su propósito para tu vida. Pero también ten tiempos de intimidad. Hace unos domingos hablaba que en la intimidad Dios revela su llamado. Sigue teniendo tiempos de intimidad. Clama a Dios. Y la palabra clamar no significa: Señor, muéstrame por favor tu voluntad. No, clamar es tener tiempos fuertes de oración, donde tú alzas tu voz, donde tú sientes la necesidad de: Señor, por favor, muéstrame tu propósito en mi vida. No te conformes con oraciones sencillas. Cada vez ve más profundo a la intimidad con Dios, para que revele su propósito en ti. Y 3, no seas ciego a la necesidad de las personas. Quizá no tengas recursos, quizá tengas que entregar lo poquito que tienes de dinero o de tiempo, pero si lo sientes en tu corazón, hazlo, porque Dios irá confirmando llamados. En estos tiempos, en estos días de oportunidad en el que estamos encerrados, muchas personas están siendo llamadas y no están poniendo atención al llamado de Dios a su vida. He tenido pláticas con personas que en la madrugada se levantan con una tristeza, y al día siguiente alguien cercano a esta persona pasa por un momento difícil. Dios lo está llamando a la intercesión.
Dios está mostrando su propósito. Conozco a un joven que está estudiando para chef, pero en estos días de oportunidad en el que la iglesia es virtual, él se ha metido a todo lo que tiene que ver con multimedia, computadoras, porque no siempre lo que nosotros anhelamos o en lo que nosotros estamos encaminados es el propósito, y Dios nos mete a estos procesos para que Él descubra su propósito en nuestra vida, el propósito real que nos va a llenar y sobre todo con el cual podemos servirles. Filipenses capítulo 2, versículo 13, en la traducción al lenguaje actual dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. No es tu buena intención el ayudar a las demás personas. No es tu buen corazón, no es que tú seas la mejor persona, la más buena del mundo. Es porque Dios ha puesto en ti tanto el querer como el hacer. Quizá Dios hoy te está llamando a través de tus anhelos, pero deleítate en Jehová para que esos anhelos se conviertan en un llamado. Quizá Dios quiere que clames a Él para que Él te descubra su propósito en tu vida. Pero probablemente, número 3, Dios te está poniendo personas necesitadas en tu vida y está despertando en ti la necesidad de ayudar, porque Dios te está llamando a través de este medio. Y quiero ir terminando con esto. Quizá tú ya sabes a qué Dios te ha llamado. Quizá tú tienes específico, ya sabes específicamente a dónde Dios te llamó. Yo cuando fui muy adolescente, a los 12, a los 15 años, yo sabía ya a lo que Dios me estaba llamando, y muchas veces me desesperé, muchas veces pensaba que era un error, muchas veces me desesperaba que no se cumpliera el llamado de Dios en mi vida. Si tú ya estás seguro del llamado, o en estos días estás descubriendo el llamado de Dios, o quizá en esta semana, después de este mensaje, puedas descubrir el propósito de Dios en tu vida, déjame darte unos 3 consejos últimos. Número 1, a menudo los contratiempos son parte del plan de Dios para tu propósito. Muchas veces tu llamado no se va a cumplir como lo soñaste, como Dios te lo dijo o como tú esperas que se cumpla, y vas a encontrar contratiempos. Es parte del plan de Dios. No te desesperes. Sigue luchando y sigue preparándote para el llamado de Dios a tu vida. Recuerda esto: los contratiempos, los obstáculos son parte del plan de Dios para tu llamado. Quiere pulir tu carácter, quiere pulir tu intelecto, quiere pulir tu corazón. Número 2, creemos que porque nuestro sueño es grande, debe empezar grande. Déjame decirte que no es así. No porque tu sueño sea muy grande, tiene que empezar en la cima de la montaña. Los grandes sueños y los grandes resultados comienzan poco a poco. José comenzó su llamado, comenzó su propósito siendo vendido como esclavo, siendo echado a un pozo. Aquel que podía descubrir qué significaban los sueños, comenzó a dar significado a sus sueños en una cárcel. ¿Te imaginas? Alguien con esa autoridad de parte de Dios, con ese privilegio de parte de Dios, sirviendo en una cárcel. No todos los sueños grandes, su comienzo es grande. Así que empieza poco a poco. Empieza desde la incomodidad de donde tú estás. No esperes tener un renombre, no esperes tener todos los recursos para decir estoy cumpliendo mi llamado. Donde tú estás, con lo poco que tienes, desde la cárcel, siendo esclavo, estando en un pozo, comienza a servir con tu llamado. Y número 3, cumplir tu propósito en el lugar más difícil te va a patrocinar a un mejor lugar. Va de la mano con el punto 2. Si tú comienzas hoy,
Muchas personas dicen, cuando tenga una iglesia, estaré cumpliendo mi llamado. Cuando tenga un título, estaré cumpliendo mi llamado. Cuando tenga dinero, podré cumplir mi llamado. No siempre es así. Si tú empiezas en un lugar difícil, esa experiencia te va a patrocinar pronto a un mejor lugar donde cumplirás tu propósito y tu llamado. Yo quiero preguntarte en este día, ¿ya sabes a qué te llamó Dios? Todos hemos sido llamados a algo. Todos hemos sido llamados. No importa la edad que tengas. Quizá tu llamado sea a la oración, a la intercesión. No todos han sido llamados a predicar. La Biblia nos enseña que unos son maestros, otros pastores, otros evangelistas. Tú no tienes que imitar el llamado de alguien más, porque Dios ha puesto un propósito específico para tus características en tu vida. No te compares. Atención, no te compares, por favor, porque Dios ya tiene un propósito. Solamente tienes que empezar a soñar, solamente tienes que empezar a hablar más con Dios, o solamente tienes que empezar a actuar porque ya estás viendo la necesidad. Pero con este mensaje yo quiero invitar a toda la iglesia Peniel en Coatzacoalcos, a todas las personas que pueden ver esta transmisión, a todos mis amigos que no conocen de Dios, quizá tienen que empezar a vivir su propósito en esta tierra. Ninguno de nosotros estaremos completamente satisfechos si no comenzamos a vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra. ¿Cuál es tu propósito? ¿No lo has descubierto? Hoy tienes 3 opciones. Sueña, pero deleítate en Jehová para que tus sueños sean un llamado. Clama, busca, para que puedas escuchar la voz de Dios direccionándote. O número 3, comienza a atender las necesidades que Dios te está permitiendo ver en tu diario vivir. Vamos, descubre el llamado de Dios para tu vida. No te vayas de esta tierra sin vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Mi deseo es, y esta palabra que hoy te comparto es para que tú en una semana, en estos días, tú puedas decir firmemente el título de esta predicación: tengo un propósito. Y yo quiero que termines diciendo esto: tengo un propósito y voy a descubrirlo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has llamado, porque muchos, Señor, de nosotros hemos recibido un llamado a temprana edad y lo hemos descubierto, Padre, pero quizá a otros más nos cuesta un poco de trabajo y no sabemos para qué somos buenos, no sabemos para qué fuimos creados. Pero te pido que en este tiempo de oportunidad que estamos en casa, podamos descubrir nuestro llamado, Señor. Puedas mostrarnos, Señor, el llamado que tienes para nosotros, el propósito de nuestra vida en esta tierra, a través de los sueños, de los anhelos de nuestro corazón, a través de esa búsqueda, Señor, sin cansarnos de tu palabra, de tu presencia, y que podamos escuchar tu voz. O ponnos, Señor, pon en lugares específicos. Pon a cada hermano en lugares específicos para atender necesidades específicas y así descubrir el llamado que tienes para nosotros. Padre, que esta semana tú comiences a revelar llamados a jóvenes, a niños, a adultos, a personas de la tercera edad, porque todos tenemos un propósito. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice a cada persona que ha visto este mensaje y que descubra tu propósito en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.